Bueno, qué bueno que estás congregado, ¿verdad? En este momento, de la manera que se nos está permitiendo y que es prudente. No olvidemos que es bien importante que estemos juntos, ¿verdad? Que estemos en unidad. La congregación fue establecida por nuestro Señor Yeshua y desde el principio, ¿verdad? Sabemos que la congregación de los santos, Israel, era un pueblo. Entonces es importante que nosotros estemos congregándonos y estemos asistiendo, ¿verdad? Aún de esta manera, ¿verdad? A los tiempos designados por el Señor. Recuerden, no se trata de que la enseñanza la escucho después, sino que dentro del tiempo de Shabbat nosotros estemos estando en el tiempo que el Señor establece, estemos congregándonos y haciendo lo que Dios nos manda. Desde abrir el Shabbat a la puesta del sol del viernes hasta a la puesta del sol en el séptimo día, ¿verdad? Es el Shabbat y es un tiempo para el Señor. Bueno sería que todos, ¿verdad? Tengamos a bien tener no tener conversaciones que sean de nuestra propia intelecto, nuestra carne, ¿verdad? Ni tampoco andemos en nuestros propios pasos, sino que verdaderamente honremos y estemos dando ahora sí que ese valor que el Señor le da a su palabra al Shabbat, porque es santo y bendecido, dice la palabra en Génesis, en Bereshit capítulo 2, versículo 1 al 3. Entonces, siendo de esa manera, vamos a dar comienzo a la enseñanza de hoy, que es la porción 7. La porción 7 para Parashá 7. Vamos a ver, ahorita se va a abrir. Muy bien, espero que ya estés preparado, ¿verdad? Con lo que se necesita, ¿verdad? Un cuaderno, tener tu Biblia a la mano para poder estar siguiendo la enseñanza de una manera correcta y que se aproveche más para que esa palabra sea sembrada en nuestra mente y en nuestro corazón. Muy bien. Ok, tardando un poco, pero ahí va. Ahora sí. Muy bien. Ahí está. Ahí está, Parashá 7, Vayetse, él salió, es de Bereshit 28:10 al 32:3. Vamos a orar. Bendito Abba, te damos gracias por esta reunión. Gracias, Señor, por tu misericordia para nosotros. En tus manos encomendamos, Señor, cada una de las personas, Señor, que están escuchando esta enseñanza. Te pido tú seas, Señor, bendiciendo, Señor, y glorificándote a través de tu misma palabra. Que haya esa guianza de tu Ruach en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Muy bien. Vamos a dar comienzo, como siempre, ¿verdad? En Bereshit, en 28:10, está la palabra Vayetse, de acuerdo a la tradición literaria, ¿verdad? Que se pone el nombre de los pasajes o de los libros, de acuerdo a la primera palabra o la primera frase que hay en el libro. Entonces dice en la porción 7, salió, que es ahí, Vayetse, pues Jacob de Berseba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera
y se acostó en aquel lugar. Perdón, no estoy acostumbrado a hablar con tanto con el cubreboca, pero pues me ha de acostumbrar. Sí, lo importante es que se proteja aquí y no estar dejando pues ningún rastro de nada, ¿verdad? Que no se vaya a contaminar mi familia, tampoco con la cual no estoy teniendo contacto, ¿verdad? Si es que estoy con el virus ¿no? Muy bien, pero enfoquémonos en la palabra de Dios, perdónenme por favor. Y dice así: tomó las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. En este pasaje se hablan muchas cosas acerca de esto, ¿verdad? Unas son tradición, se habla de que en realidad puso 12 piedras que representan las 12 tribus de Israel. Y sabemos que en este lugar, ¿verdad? Porque si hay estudios más serios en este sentido, ese lugar donde puso esa piedra, precisamente ese lugar donde era el lugar santísimo, donde se sacrificó Isaac en el pasado, se iba a sacrificar Isaac, ¿verdad? Pero el Señor le dijo que detuviera su brazo a Abraham, ¿verdad? El cuchillo. Entonces pasan varias cosas ahí, ¿verdad? Entonces la presencia del Señor en ese lugar era escogido por él que fuera así. Vamos a ver, dice en el versículo 12: y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Yahweh estaba en lo alto. Y esto es de llamar la atención, porque esa escalera, al último de la escalera, en el cielo, ahí estaba Yahweh, dice la escritura. Y de ella, el cual dijo: yo soy Yahweh, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. Entonces este lugar es algo muy especial, pero vemos que dice que bajaban, subían y descendían por ella, por esa escalera. Dice la palabra de Dios en Juan 1:43, dice: respondió Yeshua y le dijo al discípulo: ¿por qué te dije que te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dice: de cierto os digo, veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios ascienden y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que en esta manera Dios estaba manifestando cómo es que es la única manera de tener acceso al Padre, es sobre esta escalera. Y la palabra del Señor nos enseña cómo es que nuestro Señor, nuestro Yeshua, nuestro Salvador, precisamente es lo que nos conecta con el Padre, ¿sí? Y nosotros vemos en diferentes versículos, en Juan 14:6 dice Yeshua: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y esta es una declaración bien importante: nadie viene al Padre sino por mí. Es una declaración verdaderamente que nosotros la vemos y nosotros nos gozamos con ello, pero es tropezadero para muchos. Dice: nadie viene al Padre sino por mí. Cuando nosotros vemos esa visión que tuvo en ese sueño, ¿verdad?, Jacob, que estaba esa escalera, y dice: al final de la escalera estaba Yahweh, estaba nuestro Abba. Entonces esto es bien importante. También dice la palabra de Dios en Juan 3:14: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, y repite por segunda vez el pasaje, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, dice la palabra, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, al no creer en el Yeshua, nosotros estamos rechazando, ahora sí que como lo vemos en la visión, esa escalera que nos lleva al Padre. No queremos nosotros tener esa escalera, queremos nosotros, ¿verdad?, estar dependiendo de nuestro esfuerzo, de nuestras capacidades, en lugar de lo que el Señor provee. Y eso verdaderamente no es agradable delante del Padre. Veamos. Y sigue la escritura en Juan 3:36, y ahí vamos a ampliar, a hacer un paréntesis, ¿verdad? También, el que cree, dice la escritura, que ahí es pisteu, tener fe, en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer, que ahí es apeideseo, no obedecer, rebelde, dice, para el que rehúsa creer o ser rebelde o no creer, no obedecer,
en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En el texto que está puesto, ¿verdad?, traducido al español, estas dos palabras las ponen como igual, creer, pero la realidad es que está diciendo, el que cree en el Hijo, obedece al Hijo de Dios. Si no, la ira de Dios está sobre él. Otra vez, el puente para nosotros estar en relación con nuestro Padre es Yeshua, nuestro Mesías. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, dice la Escritura. Y también, 1 de Juan 5:11-12, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Fíjense cómo es la provisión de la vida a través del Padre, pero a través del Hijo. El Eterno, Yahweh, nos ha dado la vida, pero está esta vida eterna para nosotros en el Hijo. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo es que la palabra del Señor nos muestra, es que el único, ahora sí que escalera que nos lleva al Padre, al cielo, al reino de los cielos, es Yeshua, nuestro Mesías. Continuemos. Dice en Berechit, habíamos quedado, y he aquí, Yahweh estaba en lo alto de ella, y cual dijo, yo soy Yahweh, el Elohim de Abraham tu padre, y el Elohim de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, ratificando lo que ya se había prometido a Abraham y en su momento a Isaac. Viendo, ¿verdad?, que Jacob, que después se le cambia su nombre a Israel, tiene esta promesa, y que de esa promesa Jacob, así como lo dice aquí, todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y bendito sea el Eterno que así es. De precisamente en su simiente es que nosotros recibimos esta salvación tan grande. 15. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y esta es una bendición bien grande, porque la palabra de Dios le está confirmando a Jacob, la palabra, Dios mismo, el Eterno, diciéndole, no te dejaré, no te dejaré. Y lo que fue para Abraham, fue para Isaac. Y lo que fue para Isaac, fue para Jacob. Y lo que fue para Jacob, fue para sus hijos. ¿Sí? Y todos los que fueron esparcidos entre las naciones, aún por la desobediencia, siguen heredando esta bendición a través de Yeshua, nuestro Mesías. Entonces vemos que nosotros, nos dice el Señor, no te dejaré. Él va a estar con nosotros en todo tiempo. Dice la palabra en Hebreos 13, sea vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y se fijan cómo se está aplicando esta palabra a nosotros en este tiempo. No te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Cuando nosotros vemos en el contexto de Génesis acerca de Jacob, pasa algo muy especial, porque precisamente cuando se hace el voto, que ahorita lo vamos a leer, ¿verdad?, de Jacob para con Dios, después de haber tenido este sueño y en el sueño esta visión tan hermosa, ¿verdad? La palabra es bien clara, como Jacob hace un voto y le dice al Señor, si tú me mantienes, si tú me das el sustento, si tú me das todo lo necesario y yo vuelvo en paz a la casa de mi padre, entonces yo sabré que tú eres mi Elohim, yo sabré que tú eres mi Elohim. Y que yo he sido verdaderamente obediente a ti, que he hecho lo que te agrada, ¿sí? Entonces aquí hay algo bien importante que la palabra del Señor está diciendo, y precisamente después de eso, como ratificando el pacto y declarando que Elohim es su autoridad completa y total, Él le dice, de todo lo que tú me bendigas, el diezmo te daré. Entonces esto es bien importante, porque nosotros debemos completamente seguir la instrucción que la palabra del Señor nos da.
Vamos a continuar y en su momento vamos a ver. Dice en Isaías 41: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendiente de Abraham, mi amigo. Fíjense qué bendición, porque aquí en Isaías 41 se está citando la promesa de Elohim para con Jacob. Jacob ya tenía, ahora sí que miles de años que había muerto, pero sabemos que la promesa de Dios era a través de las generaciones: Abraham, Isaac, Jacob, sus hijos y toda la descendencia de los hijos de Israel. Hasta este tiempo que nosotros, aún sea por sangre, ¿verdad? Ahora sí que por genética del pueblo de Israel, o sea por fe en Yeshua que nos compró con su sangre para ser injertados, sea cual fuera, ¿verdad?, la vía, nosotros siendo Israel recibimos la bendición. Antes de estar en Yeshua nuestro Mesías, nosotros estábamos apartados completamente de los pactos. Eso es lo que dice Efesios capítulo 2. Pero dice la palabra que por la sangre de Yeshua nuestro Mesías fuimos comprados para ser un pueblo, y ahora las promesas son para nosotros. Antes estábamos ajenos a la ciudadanía de Israel, pero la palabra nos dice en Efesios capítulo 2 precisamente que ahora somos conciudadanos de los santos, ¿verdad?, que es Israel. Vamos a continuar. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de las tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Y esto es una bendición bien grande, porque el Señor, si bien es cierto que nos está heredando las promesas, también es cierto que nos está heredando la responsabilidad de ser su siervo. De nosotros como Israel, siendo Jacob, a través de la sangre de Yeshua nuestro Mesías, estamos para obedecerle, para bendecirle, para que nosotros verdaderamente hagamos lo que está en el corazón del Señor. Porque nosotros, Israel, que fuimos comprados con la sangre del Mesías, debemos de ser conocedores de lo que está en el corazón del Señor, es decir, lo que es su voluntad. Por eso Pablo lo revela en Romanos capítulo 12 bien claramente: tienes que renovar tu mente para que puedas entender cuál es la buena voluntad del Padre, y así poder hacer lo que es agradable, lo que es perfecto delante de Él. Entonces la palabra es muy clara en esto: nosotros estamos siendo sus siervos, dice la palabra, porque Él nos escogió y no nos desechó. Versículo 10: no temas, porque yo estoy contigo. Y esto es una bendición bien grande, porque en cualquier momento que estemos pasando, sea de necesidad económica, de enfermedad, de peligro, de cualquier cosa, aún hubiera persecución, la palabra del Señor dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Fíjense qué tremendo, cómo nuestro esfuerzo, nuestra capacidad es, ahora sí que es alentada en Yahweh, en nuestro Señor, por medio de su Espíritu. Siempre te ayudaré. Y esto a mí me bendice, realmente me bendice mucho, porque dice la palabra bien claramente. Miren, vamos a leerlo, que dice: siempre te ayudaré, siempre te ayudaré, no a veces te ayudaré. Dice la palabra de Dios: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Fíjense qué tremendo, qué hermoso es esto si nosotros realmente le ponemos fe a la palabra. Señor, yo creo en ti y yo creo que tú siempre me vas a ayudar, que tú siempre me vas a sustentar, que tú, Señor, eres el que me guarda siempre, no a veces, siempre. En el tiempo más difícil que podamos estar, el Señor dice: yo siempre te ayudaré, yo estaré contigo. No temas, porque yo estaré contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerza. Qué hermosas palabras para Israel. Bendito sea nuestro Señor Yeshua HaMashiach, que por medio de Él somos injertados a su pueblo Israel y recibimos las promesas. Dice la palabra en el 28:16: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Yahweh está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, cuán majestuoso. ¿Qué quiere decir?
cuán reverente se tiene que ser en este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, ¿verdad? Betel, ¿verdad? La casa de él, de Elohim. Sigamos. Aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan de comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Yahweh será mi Elohim. Aquí, ¿verdad? Lo dice, Reina Valera, lo dice de esta manera: Yahweh será mi Dios, como si en ese momento el Dios de Jacob no fuera Elohim. Y no es así. Ahorita vamos a ver cómo es que es la traducción literal del hebreo. Y dice en el 22: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Fíjense qué tremendo, porque aquí cuando está hablando de esa piedra, se sabe que ahí estaba el lugar, fue edificado el lugar santísimo. Fue el lugar, ¿verdad?, donde el Señor decidió que habitara su nombre, que estuviera haciendo ahí un lugar de adoración para Él. Y precisamente en ese lugar, todo lo que Israel prospera era llevado por diezmos. Sabemos que el templo no existe ahora, ¿verdad? No hay templo. Sin embargo, nosotros entendemos cuál es el principio que se está estableciendo aquí. Nuestro padre, ¿verdad?, Jacob, era muy claro en decir: si tú me llevas con bien en este viaje, si me dieres paz para comer y vestido para vestir, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, ¿sí?, tú serás mi Dios, dice aquí, ahorita lo vamos a ver, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Como si nosotros no deberíamos de entender que el ir y venir en nuestra vida, el salir cada día, ¿verdad?, de nuestra casa, el hacer lo que hacemos, Dios no nos estuviera guardando. Si tú piensas de esa manera, pues créeme que la fe en Él no está puesta, ¿verdad? Tu fe no está puesta en Él. Pero la palabra del Señor nos habla acerca de que Él es el que nos sustenta. Pudieras haber dicho ahorita que leímos Isaías: amén, eso yo lo quiero para mí. A donde quiera que voy, Él va conmigo. ¿Sí? Sí, Él es el que me esfuerza, Él es el que me protege, Él me da todo lo que yo requiero, y todos decimos amén. Lo lógico es que nosotros, como parte de esta fe que es en el Dios de Israel, que Israel es Jacob, nosotros también entendamos que tenemos que hacer como nuestros padres, y de todo lo que Él nos bendice en nuestro ir y venir, que Él sea, ¿verdad?, ahora sí que honrado con nuestros diezmos. Esto es algo muy importante, y tendremos que entender el principio del dar en cuanto al diezmo, porque al dar el diezmo yo estoy reconociendo su autoridad sobre mí, ¿sí? Yo lo estoy reconociendo. Yo no estoy poniendo, ¿verdad?, en mi juicio, a la manera como yo entienda o como dicte mi corazón, cuánto tengo que dar. Eso no es así. Es muy importante que nosotros entendamos cómo el Señor establece que tienen que ser las cosas. Y porque Él es mi Dios, ¿sí?, yo entiendo que el principio es que yo aparte para Él. De todo lo que me da, aparte el diezmo, y aparte ofrendas, y aparte para bendecir a la viuda y al huérfano y al menesteroso, y todo lo que Él me diga. Vamos a ver, dice: Yahweh será mi Dios, según Reina Valera. Ahí está en 28-21 de Berechit. Pero la realidad es que dice, en donde dice Yahweh verá mi Dios, dice ve Hayá. El Hayá es del verbo ser, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Cuando se habla y se establece el nombre del Señor, empiezan a hacer, ahora sí que un juego de palabras, como decirlo de esa manera, ¿verdad? Conjugación del verbo de que el que era, el que es y el que será. Por eso nosotros entendemos que el único Dios verdadero tiene esa característica única de ser eterno. Y al nosotros pronunciar su nombre, estamos pronunciando esa característica única de Él. Él es el eterno. Él es el eterno. Y dice: Bajayá Yahweh li Elohim. ¿Qué quiere decir? Literalmente, yo tuve
a Yahweh como Elohim. Si yo voy y vengo y tú me guardas y me sustentas, ¿sí? Yo entenderé que yo tuve, ¿verdad? Te tuve a ti, Yahweh, como mi Elohim. Yo entenderé que tú me tienes, me estás haciendo favor, que hallé gracia delante de ti, ¿sí? No está diciendo que, entonces serás mi Dios. No como diciendo, bueno, si tú haces esto eres mi Dios y si no lo haces, pues no lo eres. No, de ninguna manera es así. Ok, vamos a enfocarnos en algo que ahora, de hecho voy a terminar toda la enseñanza con esto que vamos a continuar. En esta parashá hay muchas cosas que podemos comentar, como en todas, ¿verdad? La riqueza es muy grande. Pero aquí hay algo muy especial que espero que el Señor me ayude a poderlo compartir. Dice así: entre mandrágoras afrodisíacas y varas verdes de álamo, de avellano y de castaño. ¿Sí? Cuando nosotros vemos estos pasajes, nosotros muchas veces pensamos, es que como científicamente las mandrágoras son afrodisíacas y también, ¿verdad?, estimulan a la fertilidad, es que es por eso que se pudo tener un hijo. Como Jacob cortó ramas verdes de álamo, avellano y castaño, es por eso que las cabras y las ovejas tenían más, vamos a decir, más producto, ¿verdad? Más borreguitos, ¿verdad? ¿Más qué? Sí, más embarazos, ¿verdad? Y salían de esta manera, ¿verdad? Porque ponían varas y salían con rayas. Y nosotros decimos, pues, ¿qué es esto, verdad? Hasta parece como brujería o fue con el yerbero y todo eso. Pero vamos a poner atención a lo que dice la palabra del Señor y cómo es que nosotros también, nosotros ahora sí que votamos por la mandrágora o por las varas, sin entender a veces que atrás de todo esto está nuestro Señor. Nosotros podemos utilizar mandrágoras o varas verdes de álamo, avellano y castaño para nosotros pensar que así es como el Señor va a hacer su voluntad, ¿sí? Que nosotros vamos a obtener la sanidad porque fuimos con el doctor fulanito, que nosotros vamos a tener prosperidad porque hicimos el negocio de esta manera o de aquel, porque con astucia pudimos hacer este asunto y salió favorable. Pero vamos a poner atención para que veamos cómo es que el Señor trabaja. Dice la palabra en Génesis 30. Fue Rubén en tiempos de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea: te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió: es poco que hayas tomado a mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel: pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo, es decir, Jacob. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, vamos a ver esto, ¿verdad? Podríamos pensar que Rubén, sabiendo que el deseo de su madre era tener más hijos, pues le llevó las mandrágoras para que ella pudiera tener más hijos. Pero como también Raquel era estéril, dijo: ¿sabes qué? Las mandrágoras yo las quiero para mí. Entonces Lea le dice: no, estas son de mi hijo y me las dio a mí, ¿por qué te las he de dar de a ti? ¿Sí? Entonces hacen comprar el favor de Jacob con las mandrágoras, ¿sí? Y nosotros podemos pensar, ¿verdad?, que por las mandrágoras vinieron estos embarazos, ¿sí? Pero vamos a poner atención. Dice: cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, dice así la palabra, salió Lea a él y le dijo: llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Entonces vemos que aquí Jacob literalmente fue alquilado. Y estas dos mujeres, ¿verdad?, sus mujeres, estaban ahora sí que peleando para ver con quién se quedaba Jacob. Y dice la palabra: durmió con ella aquella noche. Y en el 17 dice: y oyó Dios a Lea, y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Nos damos cuenta que no es de ninguna manera por las mandrágoras, porque las mandrágoras se las dio primeramente, ¿verdad?, por hacer ese alquiler de su esposo, ¿verdad?
se las dio a su hermana. Y dice en el 18, y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isaacar. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea, nos damos cuenta que concibió a Isaacar, luego volvió a tener otro hijo y después una hija. Ahorita lo vamos a leer. Entonces vemos que las mandrágoras aquí no tienen nada que ver, pero sí dice: y oyó Dios a Lea. Y oyó Dios a Lea. Aunque al parecer estaba utilizando medios, ahora sí que humanos, carnales, en la lógica para poder concebir nuevamente a través de esas flores que trajo su hijo Rubén. Vamos a ver, y dice, y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos. Y llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz a una hija y llamó su nombre Dina. Nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, que la que se queda con las mandrágoras, por lo menos si esto va en orden cronológico, pasaron 1, 2, 3 embarazos, tuvieron que ser por lo menos 3 años, ¿verdad? De 2 años y medio a 3, ¿verdad? Y Raquel todavía no tenía hijos, aunque tenía las mandrágoras. Vamos a ver. Y dice, y se acordó Dios de Raquel, la oyó Dios y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: añádame Yahweh otro hijo. Entonces nos damos cuenta que en ocasiones nosotros, aquí en estas mujeres que querían tener hijos, querían salir embarazadas, una tenía esterilidad, viene, ¿verdad?, en esta escena de la palabra de Dios, ¿verdad?, como Rubén llega con mandrágoras. Y esto como que estimula el asunto para que empiecen a tener hijos otra vez. Sin embargo, nos damos cuenta que la palabra del Señor dice: oyó Dios a Lea, oyó Dios a Raquel. De ninguna manera está haciendo por el uso de esto o el otro, ¿sí? Aunque los pudieron ver usado, ¿verdad? Vemos que la palabra del Señor nos habla claramente que Él es el que hace las cosas. Él es el que trae la sanidad. Él es el que trae fertilidad. Él es el que prospera. No hay otro camino para nosotros como su pueblo. Vamos a ver, cuando dice: entre varas verdes de álamo y avellano y de castaños. Vemos la palabra de Dios que habla acerca de cómo Labán, el suegro de Jacob, fue verdaderamente un lastre para Jacob, ¿verdad? Y lo explotaba. Aún hizo que trabajara 14 años para casarse con sus hijas, y eso fue a través de engaños también, ¿verdad? Al darle a Lea antes que a la hija que él amaba, que Jacob amaba. Entonces nos damos cuenta que la palabra nos enseña esto. Dijo a Jacob a Labán: poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número tus rebaños, ¿verdad?, tu riqueza, y Yahweh te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Entonces ahí estaba pidiendo algo legítimo. Y nos damos cuenta que la palabra del Señor nos enseña que Jacob estaba en las manos del Señor. Todo lo que tenía que ver con Jacob iba a ser bendecido por Yahweh, ¿verdad? Porque había una promesa del cuidado y sustento de él. Y él dijo: ¿qué te daré?, dice Labán. Y respondió Jacob: no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras. Y esto será mi salario. Así responderá por mí mi honradez mañana. Cuando vengas a reconocer mi salario, toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. Dijo entonces Labán: mira, sea como tú dices. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados y todas las cabras manchadas y salpicadas de color.
y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en mano de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre sí y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano, de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas. Quiere decir que las peló, ¿verdad? Y dice, descubriendo así lo blanco de las varas, y puso las varas que había mondado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua, donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos, y ponía con su propio rebaño los listados, y todo lo que era oscuro del hato de Labán, y ponía su hato aparte, y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos, para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y dice la palabra, y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, siervas, siervos y camellos y asnos. Fíjense qué tremendo, porque aquí se habla de la astucia de Jacob, ¿verdad? Sin embargo, cuando nosotros vemos esto, así como que nos está dando ganas de comprar algún borreguito y poner varas enfrente, ¿verdad? Para que nazcan todos así rayaditos y sean de ciertas características, y con los fuertes hacerlos muy fértiles, pues a base de que ellos estén viendo las varas. Y dicen, no, pues qué clase de brujería es esta, ¿no? Se podría pensar, ¿qué es esto que está diciendo la palabra? Sin embargo, nosotros nos damos cuenta que Jacob tenía una característica delante de Dios y delante de Labán. Era un hombre que se esforzaba, era un hombre que buscaba, era un hombre que verdaderamente estaba haciendo lo que Dios le estaba pidiendo. Y muchos de sus actos, en este caso, ¿verdad?, nos damos cuenta que son motivados porque él fue obediente a lo que Dios le dijo. Vamos a ver cómo dice la escritura, ¿sí? Dice la palabra, y vuestro padre me ha engañado. Estaba hablando con sus mujeres, con Lea, ¿verdad?, y con Raquel. Y dice, vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. ¿Sí? ¿Quién es el que estaba ahí metido? Elohim. Y dice en el 8, si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y se decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. 9, así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Vamos a continuar para que se entienda mejor. Y sucedió que en el tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, dice la palabra. Y he aquí que los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y sigue. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob. Yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Está la revelación de parte de Dios de cómo va a ser, ¿verdad? En sueños se lo revela a Jacob y dice, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Aquí hay algo muy importante, porque le está recordando, yo soy el que te estoy prosperando, yo soy el que te está guardando de la astucia y maldad de Labán, yo soy el que te estoy llevando para allá y te estoy verdaderamente prosperando en tu familia
con muchos hijos y está siendo prosperado también materialmente. Y yo soy el que lo estoy haciendo porque tú hiciste un voto, yo hice un voto contigo, tenemos un acuerdo, ¿verdad? Y yo voy a cumplir, ¿sí? Aquí lo que llama la atención es que dice, yo soy el Dios de Betel donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Y precisamente en ese prosperar a Jacob, el Señor le recuerda, yo tengo un voto que tú hiciste conmigo y yo te estoy prosperando y mucho más de lo que me pediste, porque tú pediste que querías alimento y que fueras con bien y que también te devolvieras con bien, pero yo te estoy prosperando mucho más allá de lo que tú hubieras imaginado, ¿sí? Dice la Escritura, levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Dice, respondió Raquel y Lea y le dijeron, porque esto lo está hablando Jacob con sus esposas, y ellas estuvieron de acuerdo con lo que decía Jacob. ¿Tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? Pues si él nos vendió como si fuéramos objetos, dice la palabra. Entonces, nosotros vemos aquí algo muy especial. Dice la palabra, en Génesis 28:20, e hizo Jacob voto, ya lo leímos hace un momento, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diera pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, yo tuve a Yahweh por Elohim. Yo tuve a Yahweh por Elohim. Consideré a Yahweh en todos mis caminos. Él fue mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Fíjense qué tremendo, porque se vuelve a repetir en el 31, esto es en el 28, y en el 31, cuando Jacob está explicando a sus mujeres, le dice claramente que Dios le dijo, ¿verdad? Que Dios le dijo, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Fíjense qué tremendo, porque aquí nosotros estamos viendo que Jacob hace un voto y el Señor le está recordando, tú tienes que cumplir ese voto, porque yo te he guardado y yo te he prosperado. Es necesario que tú hagas lo que yo te digo y que ahora vuelvas. Nosotros vemos que esta escritura nos está mostrando bien claramente que el que estaba prosperando a Jacob era Dios. Y él, al estarle contando a sus esposas, y dice, y me dijo el ángel de Dios en sueños, cómo es que eran las ovejas, vemos que él toma la decisión de poner varas. Pero fíjense qué curioso, porque el ángel le dice, hembras son, ¿cómo dice aquí? Dice, y verán que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abirragados, ¿sí? Porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Él tiene esta visión en ese sueño, y ¿qué es lo que hace? Pone varas. ¿Y cómo las pone? Así, con líneas, ¿sí? Porque él vio que era así. Entonces él estaba haciendo de acuerdo a lo que había visto en sueño, ¿sí? Y el Señor prosperó porque él caminó con fe, creyendo lo que Dios le estaba diciendo. Y esto es algo bien importante, ¿sí? Cuando nosotros vemos estas ramas que son puestas ahí, que son cortadas de cierta manera, y vemos, ¿verdad?, también las mujeres peleando por las mandrágoras, nosotros podríamos pensar que se utilizan formas humanas o formas en la carne para nosotros poder obtener nuestros beneficios. Pero la palabra de Dios es bien clara en cómo es que Él va a prosperar. Él es el que va a hacer las cosas, independientemente de que nosotros a veces actuamos de acuerdo a nuestros impulsos. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios, empezando con Sara, ¿no?, que le dice impulsivamente, ¿sabes qué? Toma a mi sierva, ¿verdad?, la egipcia, y con ella voy a tener hijos, porque ella va a parir en mis piernas, ¿verdad? Va a parir delante de mí, ¿sí? Y en la carne se toman esas decisiones, y en otras ocasiones, ¿verdad?, se dicen cosas que no se deben de decir, pero la voluntad del Señor se hace. Cuando nosotros estamos pasando por un tiempo, nosotros podríamos pensar, ¿sabes qué? Yo estoy orando por la sanidad por este caso, de mi esposo o de mi esposa o de mi hijo. Y dices, no, es que es por fe.
Y nosotros pensamos que porque es por fe, nosotros debemos esperar a que Él lo sane sin que nosotros hagamos nada. Pero ¿qué es lo que haces? De acuerdo a la voluntad de Dios, si la persona va a sanar o no, tú haces todo lo necesario, y con esos pasos que estás dando, estás gritándole al Señor: yo quiero la sanidad de mi amado, yo quiero la sanidad de mi amada. No es falta de fe. Nosotros caminamos de esa manera, nos movemos así. Entonces la palabra del Señor ya fue dictada, ya fue decretado qué es lo que va a suceder, ¿sí? Si la persona va a sanar o no. Y nosotros caminamos en fe. Nosotros caminamos y hacemos lo que podemos, orando en todo tiempo. Ahora, que si tú no oras y no pones delante de Dios el asunto, y no pones delante de Dios esa cita con el doctor, no pones delante de Dios esa cita de trabajo, no pones delante de Dios cada cosa que necesitas, bueno, lo estás haciendo completamente en tus fuerzas. Pero si el Señor te está diciendo: yo te prosperaré, yo te guardaré, yo te sanaré, y tú dices: Señor, porque tú dices que me sanas, yo voy a ir a buscar el doctor que sea requerido, yo voy a moverme para buscar ese trabajo. Señor, ayúdame para que yo pueda encontrar el trabajo que tú quieras, para poder obtener la sanidad como tú me has prometido. Poderoso es Dios para poder sanar a la persona sin que hagamos nada. Y eso es claro, y nosotros decimos amén. Pero de ninguna manera es incorrecto que la persona haga lo que requiere hacer. ¿Por qué? Porque Dios ya destinó, ya decretó lo que iba a suceder, y ya dijo y tomó la decisión de cómo va a llegar tu sanidad, y cómo es que vas a llegar a ser próspero, y cómo es que vas a llegar a ser una persona que todo lo que hagas prospere. Entonces nosotros tenemos que ver a través de esto cómo es que Jacob le dijo el Señor: ¿sabes qué? Yo vi lo que Labán te hizo, entonces yo te voy a multiplicar. Entonces Jacob, ¿qué hizo? Pues nada, se quedó en su casa y dijo: al cabo el Señor dijo que me iba a prosperar, entonces ya no hago nada. No, de ninguna manera. Hizo lo que tenía que hacer con las ovejas, las cuidó, hizo 2 rebaños, hasta aún dijo: así como el Señor me dijo en los sueños, ahora pongo estas varas con rayas, ¿sí? Porque así, hasta podría decir como dicen ahora, proféticamente yo pongo estas varas y todos los borreguitos fuertes van a ser rayados y van a ser como tal. Yo acordé que serían para mí con el trato que hice con Labán, ¿sí? Y se movió con fe para hacer lo que tenía que hacer, ¿sí? No te quedas estático: el Señor hará, entonces yo ahorita pues me quedo viendo la tele. No. El Señor lo va a sanar y yo me muevo para que sea sanado. Yo hago lo que tenga que hacer. Me pongo a orar, me pongo a interceder. Vas y metes solicitudes, haces lo que tengas que hacer, pero Dios te va a prosperar, porque Dios es el que guarda a su pueblo Israel. Y los ejemplos que el Señor nos da a través de de Abraham, de Isaac y Jacob, son importantísimos, importantísimos. Dice la palabra de Dios que de Abraham, ¿verdad? Ahora sí que fue reconocida su fe por cómo es que él actuó. Entonces volvemos a ese mismo, ¿cómo se dice? Ese conflicto que se tiene en la mente en cuanto a la salvación por obras, que en este caso no tiene nada que ver, ¿sí? Pero se revuelven ciertos temas y se empieza a decir cosas que no se deben de decir, porque realmente no se está hablando de salvación, se está hablando del siervo de Dios, que debemos suponer que ya era salvo. El Señor lo escogió, decidió que él era parte de su pueblo, que iba a ser el padre de su pueblo, y entonces lo que estaba esperando Dios, que porque conoce a su Dios, a su Abba, iba a actuar de acuerdo a la fe, ¿verdad? Que puso en la palabra que Dios le dio. Y de esta manera nosotros tenemos que caminar, siempre, siempre caminando en fe, pero actuando, haciendo lo que tenemos que hacer, ¿sí? Haciendo lo que tenemos que hacer. Me llama mucho la atención porque nosotros queremos la bendición. Sí, Señor, bendíceme, bendíceme, pero no hacemos lo que tenemos que hacer. Y traemos muchas cosas por detrás, ¿verdad? Que no hacemos, que creemos que estamos haciendo bien, que creemos que nuestros juicios son correctos, pero son contrarios a lo que establece la palabra de Dios. ¿Dios puede actuar aún así en su misericordia? Sí, pero no está obligado. No está obligado, ¿sí?
Y hacemos tantas cosas que están mal. No hemos sido, ¿verdad?, obedientes en dejarnos tratar en nuestro carácter. No somos dadores alegres, mucho menos diezmamos. No nos congregamos. No hacemos lo que la palabra de Dios dice. No compartimos la fe. No vamos a ver por el necesitado. No reflejamos el amor de Yeshua, nuestro Mesías, de Cristo, en ninguna parte. No hacemos tantas cosas que la palabra del Señor dice claramente que deberíamos de hacer. Sin embargo, llega el momento de conflicto y queremos la bendición. Señor, ayúdanos. Señor, ten misericordia. Haz de acuerdo a lo que dice tu palabra, y que sea bendecido, y que yo sea prosperado, y que yo sea verdaderamente luz, etcétera. Pero no hemos hecho lo que Dios nos está pidiendo. Entonces esto es una cosa que nosotros tenemos que entender. Si bien es cierto que Dios puede actuar en su misericordia, bien es cierto que Dios no está obligado. No ha hecho una promesa para bendecirte, porque tú no has cumplido con el pacto que tiene Dios con su pueblo. Y que sí sabemos, Él pone el querer como el hacer. Y yo no digo que haya puesto el querer por el hacer, y aún así el empecinado corazón, el duro corazón, hace que todo eso sea desvanecido. Y en el poder del Espíritu que nos habla a nuestra conciencia, a nuestra mente, a nuestro corazón, para caminar en fe, lo hemos obstaculizado y hemos hecho que el Espíritu del Señor sea contristado en nosotros, porque actuamos en desobediencia. Todo aquel que en Él cree es salvo, pero el que no obedece, ¿sí?, la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36, versión literal del griego, porque si la de Reina Valera no va a decir de esa manera, pero el original sí lo dice. En la Biblia textual sí lo dice, en la pechita sí lo dice. Entonces pongamos mucha atención a lo que está pasando. Entonces es lícito, ¿verdad? Es correcto hacer cosas que nosotros creemos que van a ayudar en el asunto. Todos actuamos de esa manera. Todos actuamos de esa manera, ¿sí? Y nosotros nos damos cuenta que aún Jacob, que el Señor le mostró claramente cómo iban a hacer las cosas, él actuó con respecto a eso, ¿sí? Las mujeres estaban con las mandrágoras y queriéndose ahora sí pelear por el marido, y el Señor ya tenía destinado que iban a ser 12 hijos, y que de esos 12 hijos se iban a ser, ¿verdad?, las huestes de guerra, ¿verdad?, de Israel, de nuestro Dios. Entonces el Señor ya había establecido, no porque Sara se adelantara con Ismael, iba a dejarse de cumplir la promesa que se le hizo, que iba a ser a través de su vientre. Y hay veces que tomamos decisiones malas, pero la voluntad del Señor se ha de hacer. ¿Y cuál es lo correcto? Que seamos sensibles, como Sara, cuando ya se le cambió el nombre, ya no era Saraí, ya era Sara, ya era la princesa, era la dama, era la mujer que Dios cogió para que ella tuviera el hijo de la promesa. Ya le pudo decir correctamente a su marido: es necesario que Ismael y su mamá salgan de aquí, porque mi hijo, que es el de la promesa, no va a heredar juntamente con él. Y el Señor le mostró a Abraham que así tenía que ser. Entonces es necesario nosotros que veamos que hay cambios, y que en el proceso de que el Señor haga su voluntad en nuestras vidas, nosotros caminamos queriendo, ¿verdad?, ayudar al proceso cuando deberíamos de esperar, ¿sí? Pero también hay veces que queremos ayudar al proceso y vamos en pro de lo que el Señor nos está diciendo. No lo estorbamos, sino que vamos sobre eso, ¿sí? Vamos a ver, dice así: el encuentro de Labán después de huir de él, de Labán. Fíjense, el encuentro de Jacob con Labán. Dice en Bereshit 3, 31, 42. En ese encuentro, después de que él está buscando sus ídolos y Raquel está arriba de él y lo engaña, aprendió de su papá, ¿verdad?, y también de su esposo. Raquel también engañaba. Y dice así: y que no encontró nada, Jacob se enojó y dice: si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y el temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche.
nos damos cuenta que todavía en ese momento Jacob estaba poniendo todo en el orden que Dios establecía. Entonces no fue por sus esfuerzos de hacer varas, sino que fue por la voluntad de Dios. Y él caminó de esa manera, porque se le había revelado en sueños. Dice la palabra, ¿verdad? De esta manera. Y nosotros lo vemos. No son las mandrágoras afrodisíacas, ni las varas verdes de álamo, de avellano y de castaño. No es eso, ¿sí? Sino la misericordia de Elohim, que actúa de acuerdo a su propósito y voluntad en nuestras vidas. Nosotros vamos a seguir buscando, pero este es algo bien importante. Cómo el Señor galardona al que le busca, al que está buscando, el que está haciendo, el que se está esforzando, ¿sí? Me llama mucho la atención, ¿verdad? Que mucho se dice para hacer y ayudar, etcétera. Es que debería ser de esta manera o de aquella. Y muchos dan opinión acerca de cómo deberían de ser las cosas, pero muy pocos accionan y se mueven para que las cosas se realicen. Y esto es algo muy importante que nosotros debemos de entender, que nosotros deberíamos de ser de los que poco hablan, pero que mucho actúan, y no ser de los que mucho hablan, pero no hacen nada. Entonces, en todo, en nuestras vidas, debemos hacer hacedores de la palabra, y haciendo hacedores, nosotros mostramos nuestra espiritualidad. Siendo hacedores con nuestros hechos, nosotros demostramos en qué creemos. Pero cómo hay gente que habla, cómo hay gente que opina, y tienen su derecho de opinar, pues según la ley del mundo, sí. Tienen derecho de opinar, tienen derecho de expresarse. Hay derecho de, ahora sí, de expresarse, aunque se digan unas barrabasadas tremendas, aunque se rebuznen en lugar de hablar. Tienen derecho de hablar, ¿sí? Pero delante de Dios, de toda palabra ociosa que hablemos, vamos a dar cuentas. Y es importante que nosotros comprendamos que como pueblo de Dios debemos, más que ser habladores, debemos ser hacedores de la palabra. Empezar a caminar, a dar, ¿verdad? Lo que el Señor nos está pidiendo. Dice la palabra del Señor en el Salmo 127, 1 al 2. Si Yahweh no edificara la casa, en vano trabajan los que edifican. Si Yahweh no guardiara la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Aquí hay algo muy importante que nosotros estamos viendo, ¿sí? Si Yahweh no edificara la casa, en vano trabajan los que edifican, ¿sí? Pero si Yahweh es el que está edificando la casa, los que edifican tienen que trabajar. ¿Sí se entiende? Si Yahweh no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. En ningún momento, dice en la palabra de Dios, cuando el Señor estaba totalmente protegiendo a el pueblo de Israel, pues supongamos en el reinado de David, ¿sí? Que porque Yahweh estaba guardando la ciudad, ya no ponían guardas. Lo que sí está diciendo, que si Dios, el Eterno, no guarda la ciudad, en vano está la guarda. ¿Sí se entiende? Entonces, el que edifica, edifica porque Yahweh está edificando y se mueve de acuerdo a la fe que el Señor está estableciendo. Pero nosotros no nos podemos mover independientes del Eterno. Esto es algo bien importante. Dice el Mateo 7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Fíjense qué tremendo, porque dice, en este principio de oración dice, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Entonces, ¿qué está diciendo la palabra? Pide, busca, llama. Pide, busca y llama. No es que yo tengo mucha fe y yo ya pedí y ya no voy a hacer nada. No, tú pides y buscas y llamas. Eso es lo que el Señor está esperando, que nosotros ahora sí que accionemos de acuerdo a la fe. No nos quedamos sin hacer nada, sino empezamos a buscar. Señor, yo estoy buscando, ayúdame a no errar, a no irme por un lugar que no es, ¿sí? Sino atinar, sino cumplir con lo que está en tu corazón que yo haga. Y dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan y le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente.
Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Entonces, ¿qué haces? Pides y buscas y llamas. Pides y recibirás. Busca y vas a hallar. Llama y se te va a abrir. Pero si tú nada más pides creyendo que así va a ser nada más, permíteme decirte que estás en un error. La palabra del Señor no nos enseña eso. Así como Jacob le fue dicho, te voy a prosperar, y los borreguitos de este color son los que están ayuntándose con las hembras. Así va a ser. ¿Y qué es lo que hace él? Precisamente hace ese moverse y hacer todo lo que tiene que hacer para ser prosperado. Trabajó y trabajó arduamente, se movió. ¿Por qué? Porque él pedía, buscaba y llamaba, ¿sí? Y se le abrieron las puertas, y buscó y halló, y pidió y se le dio, ¿sí? Veamos, dice el Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en granero. ¿Pero qué dice? Vuestro Padre Celestial las alimenta. Y aún ellas tienen que volar para buscar el alimento, ¿verdad? Tienen que buscar, ¿se entendió? Aún ellos buscan, aunque no almacenen, ¿verdad? Ni siegan, ni siembran, pero buscan el alimento. ¿Y vuestro Padre Celestial qué? Las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir su estatura un codo? Pues nadie, ¿verdad? Por más que te afanes, la palabra ya fue designada y decretada. ¿Cuánto vas a medir? No vas a poder ir más allá, ¿verdad? Eso es lo que está hablando la palabra. Y dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así. ¿Quién la viste? Dios. ¿Sí? ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Fíjense qué tremendo, ¿verdad? Porque la palabra del Señor nos está hablando. Tienes que pedir, buscar, ¿sí? Tienes que pedir, tienes que buscar, tienes que llamar, ¿sí? Y aquí dice, hombre de poca fe, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. El Señor sabe de qué tienes necesidad, sabe perfectamente qué es lo que tú necesitas. Y el Señor va a suplir de acuerdo a su propósito y su tiempo, para que todo se cumpla de acuerdo a su voluntad. Y esto es bien importante. Entonces dice la palabra otra vez, ¿sí? Más busca. Qué tremendo, ¿verdad? Porque dice, pide, ¿sí? Busca, ¿sí? Y llama. Pide, busca y llama. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. La palabra del Señor creo que es muy clara en lo que se quiere decir. Y vemos que por más esfuerzos que hagamos, la palabra de Dios se va a cumplir. Nosotros tenemos que buscar, tenemos que pedir, buscar y llamar, y de acuerdo al propósito de Dios irnos direccionando hacia allá y caminar y esforzarnos por lo que Dios nos está diciendo que hagamos, ¿verdad? O lo que Él va a hacer, yo unirme a ese esfuerzo, hacer lo que tengo que hacer, porque la palabra del Señor lo sustenta. Yo tengo que caminar en fe, y tengo, como siempre, ¿verdad? Como lo hemos estudiado en otros tiempos, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos que caminar de acuerdo al propósito y voluntad de Dios. Y cuando viene el día malo, ya está sustentado, soy agradable delante de Él. No quiere decir que al justo no le pasan malas cosas. Lo que sí quiere decir
Es que el justo edifica su casa sobre la roca. Y cuando viene el problema, cuando viene la tempestad y ahora sí que sube el nivel del río y golpea contra mi casa va a estar de pie, va a quedar firme, porque Él es el que sustenta mi casa. Que el Señor nos ayude a caminar de esta manera, a entender que nosotros vamos a enfrentar tiempos difíciles y que en esos tiempos difíciles, siempre sin excepción, el Señor sabe lo que estamos pasando y ha de obrar para bien porque le amamos. Porque así dice la palabra. Dice, no, si tú me amas y ya, yo te voy a proteger. No, porque dice que clamas, oras, ¿sí? Y que el Señor va a responder a tu oración, va a hacer lo que tiene que hacer y va a obrar para bien porque le amamos. Porque ya hicimos lo que teníamos que hacer. Ahorita que estamos pasando por tantos tiempos así como que dificultosos, ¿verdad? Y de salud, cosas que no habíamos vivido, ¿verdad? Y que estamos pasando. Aquí es donde nosotros tenemos que caminar por fe y empezar a caminar y pedir, ¿verdad? Y buscar y verdaderamente llamar para que se nos abra. Tenemos que hacerlo, tenemos que caminar en esa fe y no ser pasivos, sino activos en la fe. Confiar en el Señor porque Él ha de hacer. Él ha de hacer. Me llama mucho la atención, ¿verdad? Cómo es que la necesidad en todas las naciones es bien grande, es grandísima. Y nosotros podríamos decir, bueno, pues vamos a orar para que esa situación en aquella nación se solucione. ¿No será que el Señor no te está pidiendo que ores, sino que vayas? Porque pides, pero también buscas y abres, ¿verdad? Llamas y se abre la puerta. Entonces yo tengo que empezar a caminar, pedir por lo que el Señor me está diciendo, pero ir caminando, buscando qué es lo que el Señor me está pidiendo a mí, hacer lo que el Señor me está pidiendo. Nosotros requerimos caminar en fe, no estar estáticos en fe, sino caminar en fe, confiando en que Él ha de ser, confiando en que Él va a abrir la puerta, que Él es el que se va a glorificar a través de cada asunto. Amén. En este tiempo que pasamos hay que buscar. Si el Señor te reveló, tenemos que seguir buscando. No es tiempo de estar quietos, sino de realmente movernos en fe. Y el moverse en fe siempre tiene riesgos. Siempre hay incertidumbre. Pero sabemos, así como la palabra de Dios, y con esto terminamos, nos dijo muy claramente, vamos a recordarlo para irnos con esto, ¿sí? Dice la Biblia, pero tú, Israel, siervo mío eres, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra. Y más literal no puede ser, ¿verdad? En nuestros días y en nuestras vidas, ¿sí? Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Elohim, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Paga tus votos al Altísimo. Paga tus votos al Altísimo. A todo lo que tú dices amén, pide, busca, llama. Todo lo que has prometido, todo lo que tú sabes que es verdad, no esperes para ponerlo por obra. Congrégate, diezma, ofrenda, haz los votos que tienes que hacer. Si sabes que tienes que usar talit, póntelo. Si sabes que tienes que servir, sirve. Toma la decisión ya. Si sabes que tienes que caminar para buscar sanidad, busca esa sanidad, busca al Señor. Porque con tus actos estás demostrando, Señor, yo quiero esto, te estoy pidiendo que tú actúes. Se tiene que dar pasos. Muévete. Ya es hora, dice la palabra, que los hijos de Dios se manifiesten, porque la creación gime para que así sea. Está gimiendo la creación misma para que los hijos de Dios sean manifestados. Es necesario que nosotros manifestemos nuestra fe con nuestros hechos y no con nuestras palabras. Muchos hay que hablan, pocos son los que actúan. Que el Señor tenga misericordia y que nos ayude.
porque así es como tenemos que caminar, libres para servirle, libres para hacer su voluntad, buscar su voluntad, pedir su voluntad, buscarla y llamar para que se abran las puertas para hacer su voluntad. Amén. Muy bien, pues vamos a orar, que el Señor tenga misericordia y que hallemos esa riqueza en la enseñanza que hay en los padres, ¿verdad? Que es Abraham, Isaac y Jacob. Bendito eres tú, Abba. Gracias porque tú nos das el ánimo. Gracias, Señor, porque tú nos das las fuerzas. Gracias, Señor, porque sabemos que no vamos a ser tentados más allá, Señor, de lo que nosotros podamos resistir. Porque tú, Señor, eres nuestro guarda. No permitas que caigamos en tentación. No permitas que caigamos en orgullo, en soberbia, en estar hablando de más, en pereza. No permitas, Padre Santo, que nosotros, Señor, estemos buscando las cosas que buscan el mundo, porque primeramente debemos buscar tu reino y tu justicia, sabiendo que tú vas a añadir de acuerdo a tu propósito y voluntad, porque tú conoces todo lo que necesitamos antes de que nosotros lo manifestemos. Te pido que nos perdones en el nombre de Yeshua por nuestro mal actuar. Ayúdanos, Padre Santo. No permitas, Padre Santo, que enfermemos. Ten misericordia. Y de la misma manera, Señor, buscamos sanidad, haciendo lo que tenemos que hacer, siendo prudentes. Ten misericordia, Abba. En ti confiamos. No queremos tentarte, pero tampoco, Señor, caminar con temor, sino hacer lo que tú nos pides. Ayúdanos a tener el balance que tu palabra dice y que todo sea para tu gloria, tu honra y tu honor. En el nombre de Yeshua HaMashiach te doy muchas gracias. Amén.